No has escuchado. Bueno, sigamos con el tema de la justicia de Dios en el libro de Romanos. Entonces, vamos a ir como avanzando en el capítulo número 6. ¿Ok? Los 6. Entonces, vamos al libro donde tienen su libro ahí. Hermanos. Bien. Hermano 6 era la última vez que hablamos, ¿no? Ahorita vamos al capítulo 7. Miren, en ese contexto, o sea, el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, hace una secuencia, ¿no? Primero habla de la generalidad del pecado, en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, prácticamente describe, eh, describe a ver, ¿cómo le podríamos decir? La condición en que se encuentra el ser humano por el pecado. Eh, eh, la condición en la cual nosotros pues estamos, ¿no? Y capítulo 4 ya empieza a describir, bueno, empieza a colocar ciertas metáforas sobre la salvación. Y en el capítulo 5 empieza a hablar de la justicia, el remedio, la razón de ser de Cristo y cómo Jesús nos restaura, nos salva a todos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y el capítulo 6 es el nuevo nacimiento, la nueva criatura. Y habla del bautismo, esa resurrección que nosotros tenemos, eh, y eso gracias al Señor. Un momentito, por favor. Bueno, les decía, entonces, en el capítulo 6 viene el nuevo nacimiento, cómo el ser humano nace para Cristo a través de las aguas bautismales y tiene un nuevo dueño. Ahora ya dice Romanos 6:23, justificados pues por la fe. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios y es eterna. Ya tenemos un nuevo amo, un nuevo dueño. Antes era el pecado, ahora gobierna en nosotros. Gracias. Y ya con ese nuevo nacimiento entramos al capítulo 7. En el capítulo 7 ya el apóstol Pablo nos habla de la lucha de ese nuevo cristiano. Y hoy vamos a hablar de eso, la lucha. Y yo recuerdo una película que se volvió muy famosa con un actor francés, Jean-Claude Van Damme, ¿no? Que yo digo que internalizó una frase, ¿no? Rendirse jamás. Ese, ese, ese eslogan que después incluso esa generación utilizaba para referirse a que jamás se iba a sentir derrotado, que siempre iba a estar en la lucha. Y bueno, yo he puesto aquí esta aquí, bendición, lucha y triunfo en Cristo. Ese es el título de hoy y con un subtítulo que es esa frase, ¿no? Rendirse jamás. Y es el eslogan, ¿no? Nosotros podemos estar en situaciones complicadas, a veces hasta lejos de Dios, en pecado, en nuestra condición, digamos, en nuestra situación espiritual, esté un poco enredada, pero algo que nunca debemos dejar es eso de luchar, rendirnos jamás. O sea, no debemos rendirnos, debemos seguir luchando, batallando. Y ese es el eslogan del Evangelio, yo diría. No debemos rendirnos.
que siempre debemos estar en lo de lucha. ¿Y por qué? Porque es que el que pierde es el que rinde, ¿sí? Y en Romanos 7:27 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más carne a la ley de nuestra mente, nuestro corazón, correcto, lo incorrecto. Bien, vamos al capítulo 7 algunas citas, los 7, y voy a compartir con ustedes tres conclusiones. La primera es esta: la ley revela pecado, no puede salvar. Bien, en Romanos 7:7 dice que pues diremos, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo tampoco conociera la codicia si la ley dijera o no dijera, no codiciarás. Bien, si la ley lo dice, la ley, la norma que dio Dios a Moisés, dice que es pecado y describe, ¿no? La razón por la cual nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, por el pecado. Y el pecado describe de manera sencilla, profunda, a todos, o sea, de manera inclusiva, a todos, qué es pecado. El ser humano tiene una norma divina y esa norma es la que nos describe qué es pecado, ¿sí? Y por eso, pero la ley no puede salvar, por mucho que usted pueda, esté acorde en armonía con esa ley, pues no nos puede salvar. Y no fue diseñada para eso la ley de Dios. La ley de Dios es justa, santa, buena, ¿sí? Es la descripción de un carácter, es la inmanencia del carácter de Dios, ¿no? Sí, es la trascendencia de su ser, ¿no? Describe cómo debe comportarse una persona que ama a Dios y que ama a la humanidad, que ama a los prójimos, que se ama a sí mismo. Pero la ley no tiene ya lo decíamos en otro tema, que la ley no tiene esa capacidad, no fue diseñada para eso. Por eso, en este punto, dos ideas relevantes. La primera es que la ley no es el problema es la naturaleza pecaminosa del hombre. En Colombia o en muchos otros países, cuando la ley no funciona, pues sencillo, la gente cambia la ley, ¿sí? Cuando, cuando como que están saliendo de su curso, pues ¿qué hacen las naciones? ¿Cierto? Cambiar de ley, ¿cierto, hermanos? Cambian la ley, cambian la norma, la hacen un poquito más fuerte, más rígida, o definitivamente la quitan, ¿no? Eso es lo que hacen. Hay leyes que caducan, por ejemplo, ya eh, eh, porque las cosas han cambiado, por ejemplo. Entonces esa ley ha caducado, ya no es necesaria tenerla. Por ejemplo, en una ciudad donde ya no usen carretas de caballos porque ya toda la ciudad usa vehículos y entonces las leyes con respecto a las carretas de caballo pues tiene que caducar, tiene que cambiarse, ¿cierto? Entonces, pero la ley de Dios no es así. La ley de Dios permanece para siempre, es eterna, no caduca. ¿Por qué? Antes se renueva. Eh, ¿Por qué no caduca? Porque tiene que ver con el carácter del ser humano, que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con las demás personas, con esa sociedad, con el carácter que debemos portarnos para una buena sociedad. Y se aplica a distintas edades y se aplica a distintas generaciones y tiene los mismos principios. Por eso la ley no es el problema. La ley no tiene que cambiarse. Por eso Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, no he venido no he venido a cumplirla. ¿Por qué? Porque la segunda idea es esta, la ley revela el carácter. Sin ley el pecado seguiría operando, pero no se reconocería.
claramente. ¿Sí? Y eso es así. O sea, la ley nos permite poder distinguir qué es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. Nos permite evaluar interna y externamente al ser humano. Por eso John MacArthur dice que la ley es como un espejo que nos muestra corrupción, pero no puede limpiarnos. La gracia de Dios, ¿sí? Y eso es la ley. La ley revela nuestro carácter, ¿sí? Nos, nos describe como codiciosos, como mentirosos, como adúlteros, como fornicarios, nos describe, ¿sí? Como violadores del sábado, tal vez, como personas que no tienen el nombre de Dios en alto, que no honramos el nombre de Dios o que somos idólatras. Pero en fin, según sea nuestro pecado, entonces la ley describe nuestra situación y es como un espejo, refleja la imagen que tenemos, el carácter que tenemos. Por eso, mis hermanos, a veces nosotros no debemos juzgar a nadie. ¿Sí? Yo siempre digo que nosotros juzgamos a los demás de acuerdo a cómo nos vemos en un mandamiento. Siempre hay gente que es muy fiel a su hogar, muy fiel, guarda muy bien ese mandamiento y dice, uy, qué buenos son, pero es un tanto, ver como codicioso, o no como codicioso, no, tal vez no, porque no sería, digamos, es un tanto idólatra, pronto, ¿sí? Y entonces trata a los demás de idólatras, etcétera, etcétera. Eh, y como su fuerte es el matrimonio, dice, pues míreme, yo con mi matrimonio, pero no ve que él es orgulloso, tal vez, arrogante e idólatra. ¿Por qué? Porque por lo general tendemos a juzgar a los demás de acuerdo al mandamiento que mejor observamos. Y eso es lo que no debe permitirse, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la ley describe nuestra condición y si no fallamos en uno, fallamos en otro. Y si fallamos en uno, fallamos en todo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso Pablo en el Romanos 7 dice que la ley santa, justa y buena. La ley no es pecado, la ley describe, es buena, pero no nos puede salvar. Por eso vamos a la segunda idea del día de hoy, que el creyente lucha con su naturaleza pecaminosa. Como la ley de Dios nos describe como pecaminosos, como seres que no podemos guardar esa ley, entonces dice en Romanos 7, bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa descripción también de la lucha eterna, ¿verdad? Lo de debo hacer, qué no debo hacer. Hay gente que no que trata de dar la ley. Mañana vamos a hablar un poquito de la victoria del cristiano, pero tratamos de obedecer la ley con la carne, del yo, vamos de ser buenos. Y la ley de Dios es tan profunda que no, es imposible. No se puede obedecer la ley, pero sí se puede rendirnos a Cristo. Sí se puede, sí podemos rendirnos. Cuando rendimos nuestra voluntad a Él, la gracia, es la gracia restauradora, la que nos permite estar en armonía con Dios. Y lo hacen todos los aspectos. Por eso esa lucha genera una enemistad. O sea, esa nueva naturaleza, perdón, nueva naturaleza, cual nos describe en Romanos 6, ese nuevo nacimiento genera una enemistad. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia, la descendencia. Hay una enemistad que nos dice que estamos vivos. Hay una enemistad que nos dice que nuestra, ese yo interior, ese nuevo hombre, lucha por seguir adelante.
Entonces la lucha interna del creyente es una evidencia de su nueva naturaleza en Cristo. A veces hay gente que le tiene temor a esa lucha, tiene miedo a esa lucha, dice, no, yo estoy bien así, ¿para qué me voy a meter en problemas? Hay gente que utiliza ese argumento para no entregar su vida a Jesús. Argumenta que su lucha es tan fuerte, que prefiere irse al mundo, quiere dejar de luchar. Y ahí es cuando mueren nuevamente a Cristo. Con la vida espiritual, su vida espiritual muere otra vez. Y eso es lo que no debemos dejar de hacer. ¿Sí? Porque yo recuerdo historias bíblicas, ¿no? La de David. La de David era una vida de lucha constante. David vemos descrito un hombre conforme al corazón de Dios. Pero esa descripción fue lucha. La Biblia también describe la lucha de Jacob, describe esa pelea, esa lucha con su corazón, con su mente, con su naturaleza, con la forma de ser de él, que era engañador. Tal vez él decía en su corazón, no vuelvo a engañar a nadie, pero cuando él veía la oportunidad, a alguien le daba chance, pues lo hacía. Y es la lucha de un alcohólico, es la lucha de un drogadicto, es la lucha de un mentiroso, de un ninfómano, de un codicioso, de un homosexual, la la lucha interna, la lucha del pecado. Y como antes se nos hacía fácil practicar practicar las cosas, pero como dice pues, Pablo aquí, viene una lucha, va a ser el bien, ese va a ser el bien. Mi mente dice, mi espíritu dice, cuál es lo correcto. Mi mente se refiere a esa restauración de la ley de Dios en el corazón, ¿no? Con- no con tinta, sino con sangre, y no en piedra, sino en las palpitantes, en las sensibles láminas o placas del corazón. Entonces, claro, es una lucha interna, hermanos. Y por eso dicen que la batalla entre el bien y el mal pasó del mundo al corazón humano. Jesús la llevó al corazón. Jesús llevó esa lucha interna a ese ring del corazón. Quien entrega su corazón o a quien entregamos el corazón es la victoria. Por eso es importante que la victoria eh, eh, solo se describe en una palabra, depender. Depender de Dios, depender de Cristo. Cada día la victoria sobre el pecado no viene por esfuerzo humano, no por depender de Dios. Y ese es lo que nosotros, yo a veces veo, que muchos que se entregan a Jesús, que se bautizan, terminan retirándose, ¿no? Que terminan claudicando, que empiezan a luchar con sus propias fuerzas, se olvidan de que así como descendieron a las aguas bautismales, así hay que continuar. Y es que el que desciende a las aguas bautismales, porque decidió ceder su voluntad, nacer de nuevo. Amén. John Stott dice, la vida cristiana no es un picnic, sino una batalla. No ha sido derrotado, aún no ha sido destruido. Todavía mora en nosotros y debemos resistirlo con la ayuda del Espíritu Santo. John Stott decía que la batalla constante en tres frentes es luchar contra la carne, y eso para eso se lograba luchando con el poder del Espíritu. Luchar contra el mundo, no conformarnos, como dice Romanos 12:2, nos conforméis a este mundo, no tomar la forma del mundo, pura y todo este tema, sino renovarse. Vamos a renovarnos,
la forma de pensar, dice, y contra Satanás, con la armadura de Dios. No, Satanás es real y activo, su estrategia es el engaño, su arma la tentación, su objetivo es alejarnos de Dios. Nuestra defensa es la palabra de Dios, la oración. John Stott. Entonces, qué descripción, ¿no? Tan clara del enemigo con el cual nos estamos. La lucha de la batalla contra la carne, contra los deseos de la carne, contra el mundo y su filosofía. Puesto contra este. Todos podemos resistirlos, todos podemos vencerlos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu, renovando nuestra mente y resistiendo con la armadura de Dios. Bien, la idea última es esta: Cristo es la única solución al conflicto interno. Romanos 7, 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y luego da la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La respuesta es Jesús. ¿Ok? Jesucristo. Entonces, eh, vamos a esta parte final, conclusión final. Por eso, mm, eh, la armadura con la cual nosotros debemos revestirnos es esta, ¿no? Esteban Bord dice así: vestirse con toda la armadura de Dios es esencial para el cristiano que desea mantenerse firme contra las acechanzas del diablo y vencer el pecado en su vida. Esteban Bord. Entonces, mis queridos hermanos, la respuesta es la respuesta es ya, eh, esa unión, esa unidad, esa permanencia, esa seguridad que nos da Jesús es la que debe mantener. Por eso debe haber una rendición continua, ¿no? Rendirnos continuamente, constantemente, la gracia de Jesús, ir a los pies de la cruz. Ahí está la victoria, ¿sí? Es mero cristianismo. C.S. Lewis dice así: cuanto más dejamos que Dios tome el control de nosotros, más verdaderamente nosotros mismos volvemos. No nos así, ¿no? Cuanto más dejamos que Dios tome el control de nosotros, más verdaderamente nosotros mismos. Y también dice: Dios nos creó libres y por tanto permite la batalla, pero la victoria, eso lo dice en el libro El problema del dolor, C.S. Lewis. Eh, Hermosa cita, ¿no? Para irnos el día de hoy. Dios nos creó libres, por tanto permite la batalla, pero la victoria finalmente pertenece. Bien, dice la señora White, Cristo nos ha proporcionado al costo de un sacrificio y sufrimientos infinitos todo lo que es esencial para el éxito de la lucha cristiana. El Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para vencer. El gobierno de Satanás debe ser subyugado mediante el poder del Espíritu. Es el Espíritu el que convence de pecado y quien con el consentimiento del ser humano expele el pecado. La mente entonces es puesta bajo la nueva ley, la ley real de la libertad. Ven la cita. Y dice: multitudes en el mundo contemplan este juego de la vida. Y esto no es todo. La arca del universo y las miriadas de ángeles celestiales son jugadores de esta carrera. Vigilan ansiosos para ver
quienes tendrán éxito y en vencer y ganar la corona de gloria que no se marchita. Con intenso interés, Dios, los ángeles del cielo notan el sacrificio propio, la abnegación y los esfuerzos agonizantes de los que se dedican a correr la carrera cristiana o la batalla. La recompensa dada a cada hombre estará de acuerdo con la energía perseverante y la fidelidad con que su parte en el gran ser. Oiga, ¿no? Como lo hace como si fuera una competencia. Me gustan las palabras que utiliza. Mis hermanos, Dios les bendiga, nos ayude y podamos decir, apóstol Pablo, yo doy gracias a Dios por Jesús. Así que yo mismo con la mente, con la lengua, las mis malos deseos siempre ajenos a la ley del pecado. Hermanos, Dios les bendiga. Amén, Dios le guarde. Amén. Vamos a orar. Amén. Oremos. Cariñoso Padre, gracias. Te damos porque tenemos una lucha, una batalla, un pecado. Y hoy podemos decir que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir adelante, que vamos a continuar. Los ángeles están ahí, como dice la señora White, eh, mirando, observando la batalla, esta pelea, esta lucha. ¿Quién gana? ¿Quién vence? ¿Quién es derrotado? El Padre permite salir vencedores con tu ayuda. Y hoy nos rendimos a ti. Nuestras fuerzas, nuestras pocas fuerzas, nos rendimos a ti para que nos ayudes y nos des la victoria. Danos esa corona de vida que pertenece a ti y que el éxito de nuestra vida sea completamente para honrar. Oramos, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les ayude. Y recuerden, Amén. rendirse jamás. Amén. 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 Gracias, pastor, por ese tema tan importante. Amén, pastor. Dios les bendiga. No sé si Ángela. Voy a pedirle a Ángel. Ángela, Señor, no sé si. Ángela, usted, hay unas peticiones ahí. No sé si de pronto las copio, copio el chat y se lo envío. si me hace el favor, Juan, si me hace el favor. Listo. Ok, listo. Listo, muy bien. Bueno, Juan, Dios me lo bendiga.